Bueno, bienvenidos a la segunda parte del programa de ¿Qué rayos? Espero que ya estén pegados a su pantalla como lo hemos estado nosotros con todo este programa. Para esta segunda sección tendremos a Juanjo con experimentos y seguro va a estar padrísimo lo que vamos a hacer con imanes y otras sorpresas que nos trae. Así que quédense aquí, vamos a continuar. Esto es ¿Qué rayos? La fuerza que atrae cargas positivas a las negativas es casi 40 veces más fuerte que la fuerza de gravedad en la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta es casi 1000 veces más débil que el campo magnético de un imán pequeño. La luz también es un fenómeno electromagnético. El tren más rápido del mundo, que alcanza velocidades de 430 km por hora, usa electromagnetismo en sus vías. Los imanes fueron usados para fabricar brújulas que servían como sistemas de navegación en barcos desde el siglo XIII. Continuamos en ¿Qué rayos? Y estamos en una de las partes favoritas del programa para Paola y para mí, y por supuesto para nuestro participante estrella, para Juanjo. Juanjo, estamos en el laboratorio de Mad Science en ¿Qué rayos? ¿Qué vamos a ver el día de hoy hablando de electromagnetismo? Imanes. Vamos a ver. Fabuloso, me encantan. Magnetismo es estas fuerzas de la naturaleza increíbles. Todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Hay una gran investigación, pero nos funciona. Perfecto. Hacia nosotros. Lo primero que debe de saber es que solo afecta a ciertos materiales, en particular los metales. Correcto. Y no todos los metales. Ok, ¿no? ok. Entonces, aquí yo tengo un juego. Aquí tengo unos discos que son imanes. Bien. Ajá. Y aquí tengo otros discos que son igualmente imanes. Puedes meterlos así como están. Ok, así en bloque. como están, tal cual. Fíjate cómo atrajo por un lado a un disco y por el otro se mantiene. Creó un espacio. Exactamente. Okay. Que si yo le empujo, siento la fuerza que lo regresa hacia arriba, pero no veo nada. Se siente como si hubiera un resorte, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Hay una fuerza de repulsión. Entonces ahí, por eso se le llama fuerza electromagnética. Ok. Muy bien. Entonces, vean cómo puede rebotar. Sí, claro. Entonces podemos deducir que los imanes tienen dos partes importantes que le llamamos polos. Bien. Le llamamos polo norte y polo sur, por ponerla de alguna manera. Ok. ¿Va? Pudimos poner Juan y José y punto. Sí. Pero es polo norte y polo sur. Muy bien. ¿Va? Entonces, lo bonito de un imán es que si lo rompes, cada imán, cada partecita se convierte en un imán. Con su polo norte y polo sur. No sabía Y eso. si tú los juntas, igual creas un imán grandote. Entonces, estas barras también están imantadas. Entonces, por separado, yo puedo acercarlas o se empujan. Ok. Se siente una repulsión. Ok. Pero puedo juntar estas dos, se convierte en un imán más fuerte. Ok, más fuerte la repulsión. Exactamente. Y más fuerte la atracción. La atracción. Ok. Ahora, digamos que esa fuerza sale por un polo y entra por el otro. Ok. No lo podemos ver, pero podemos utilizar limadura de hierro para hacer que se acomode a ese campo magnético. La fuerza que sale por alrededor se llama campo magnético. Entonces yo puedo mover esta limadura y se alinea. Por un lado, los giro, por el otro. Ok. O lo puedo hacer con limadura suelta. A ver, vamos a verlo. Aquí tengo limadura, acerca el imán. Ok. Poco a poco. Ok. Entonces, fíjate cómo está en línea, está formando líneas. Sí, correcto. Se acomodaron. Estas son las líneas del campo magnético. Entonces yo puedo hacerlo competir con otro imán. Ok. Pero mira, por un lado se atrae, Sí. le anula a la cámara y por el otro lo empuja. Ok, sí, Entonces, claro. Decimos que estos dos polos son del mismo y estos polos son diferentes. Ok. Entonces, la famosa ley, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Ok. Perfecto. Espectacular. Ahora, podemos nosotros imantar un metal. Ok. Tengo un cuchillo, lo froto con un imán. Ajá. Y este cuchillo, antes de que lo frotaras, no tenía propiedades de imán. Exactamente. Entonces, lo voy a acercar por un lado. Ok. Y fíjate cómo también la limadura está formando líneas. Sí. Significa que hay un campo magnético breve. Bien. Y se va a desimantar después de un rato. Ok. Entonces, podemos hacer un imán por frotación. Bien. Y también resulta que cuando pasas electricidad a través de un conductor,
un cable, Sí. también alrededor se genera un campo magnético. Ok. Te presto un juguete. Con todo gusto. Son 2 metales de hierro, Ok. son pesados. Sí. Intenta juntarlos, que se queden pegados. Nada. No pasa nada. ¿No? No. Cero atracción, Cero o cero atracción. repulsión. No hay imán Sí, ahorita. no. Acabas de conocer a una persona y te ve toda ñoña y dices, no. Sí. Pero, ¿qué tal si comienzas con una plática interesante? Ok. Entonces es cuando dices, ya hay electricidad entre los dos. Sí. Entonces lo que hice ahorita fue cerrar un circuito con una batería Bien. que alimenta de corriente eléctrica a este pedazo de metal. Ese pedazo de metal en este momento está recibiendo energía Electricidad. eléctrica a través de la batería. De la batería. Ok. Ahora intenta juntarlos. Ok. Ah. Ahora intenta separarlos. Ok. Y se siente una fuerza grande. De hecho. No es exageración, se los prometo. De verdad, no sé. No se pueden separar. Y tan fácil como quitar. Es más, para que noten que no estás haciendo trampa, Sí. vamos a hacer que se quede boca abajo. Ok. O sea, no hay. De hecho, no me preocupa porque la fuerza que se siente entre ambos es fuerte, Si es lo grande. quitamos, poco a poco se va a caer. Ok, ahí ya no hay forma de que se agarre, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo es que al pasar energía eléctrica por este metal que no tiene imán, entonces se convierte en un imán tan poderoso? Que no tiene magnetismo. Ok, ¿Ok? El imán es el objeto. bien. Ok. Cuando pasas corriente eléctrica, los átomos y los electrones giran hacia un mismo sentido. Ok. Y eso en particular provoca el efecto magnético. Ok. Alrededor, se crea un campo magnético alrededor. Entonces, es tan fuerte que tú no puedes separarlo. Por supuesto, Ajá. sí. Y tengo un voltaje muy pequeño. Ahora imagínate con electroimanes enormes. Así funcionan tus licuadoras o los motores eléctricos. Ok. Pones corriente y acerca 2 imanes y empiezan a girar. Ok, Quitas corriente y ya no son imanes. maravilloso. Y esto le llamamos electroimán. Cómo me fascina aprender contigo, Juanjo, en el laboratorio de Math Science, y usar imanes es de lo más divertido que puede haber. Perfecto. ¿Continuamos? Continuamos. Continuamos en ¿Qué rayos? Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego. En la actualidad no usamos brújulas para guiarnos y quizás no todos podemos tener un imán para levantar un carro, ni nuestra bicicleta, aunque estaría buenísimo tenerlo. Pero sí tenemos muchos aparatos que usamos todos los días que tienen imanes. Todos los aparatos con motor eléctrico tienen un imán. Desde un cepillo de dientes eléctrico, la secadora de cabello, nuestros carros a control remoto, tienen un imán que transforma la energía eléctrica en energía cinética, moviendo así la parte interna del motor, y eso hace que funcionen los motores eléctricos. Los discos duros de las computadoras, tabletas y teléfonos celulares están divididos en secciones muy pequeñas que pueden ser magnetizadas o no, escribiendo así un código binario, por lo que se puede guardar y leer información en ellos. En la medicina moderna se aprovecha la capacidad de los imanes para crear campos magnéticos en la construcción de imanes a partir de los mismos. Gracias a esto, se desarrollaron equipos que usan la resonancia magnética para facilitar el estudio del cuerpo humano. Los electromagnetos también son usados en los equipos musicales, desde los audífonos de tu teléfono hasta las bocinas que se usan en grandes conciertos tienen imanes. Estos permiten transformar un impulso eléctrico en una onda de audio que podemos escuchar. Los imanes también son usados en la ciencia. El Gran Colisionador de Hadrones, que es el experimento más grande hecho por el hombre, tiene imanes superpotentes que permiten acelerar partículas y así se está comprendiendo mejor el origen del universo. Además, existen unos aparatos llamados espectrómetros de masa que analizan los compuestos como medicinas, químicos artificiales basados en los campos electromagnéticos de estas sustancias. En movilidad, se usan electromagnetos para elevar, guiar y mover objetos sobre un riel. Esto ha conducido al desarrollo de trenes muy veloces que se cree serán el futuro del transporte. Estamos rodeados de imanes. Quizá no lo vemos, pero el mundo funciona gracias a que tenemos una mejor comprensión de este fenómeno físico. Como siempre, vamos a hacer una pausa aquí en ¿Qué rayos? Para explicarte cómo puedes encontrar más información. Si el electromagnetismo, la electricidad o el magnetismo por separado son temas que te interesen, están los medios digitales para que puedas documentarte mucho mejor. De hecho, los medios digitales son un gran ejemplo de cómo funciona el electromagnetismo tal cual.
Te recomiendo que te acerques a tus papás y a tus maestros para consultar qué información adicional puedes encontrar en Internet sobre el electromagnetismo. Están, por supuesto, nuestras redes sociales, en donde queremos conocer los temas que te interesa que tratemos aquí en el programa. Es más, este tema que estamos tratando el día de hoy es un tema que ustedes mismos propusieron, así que estamos muy orgullosos de poder empezar a tratar esos temas que tú quieres ver y estás consultando también en redes. Continuamos en ¿Qué rayos? Ha llegado la hora de su noticiario científico-tecnológico, Pisu. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El científico Stephen Hawking ha lanzado un proyecto que planea enviar una nave espacial que exploraría la estrella más cercana a la Tierra, después del Sol, claro está, Alpha Centauri. Una de las cosas más interesantes sobre este proyecto es que plantea diseñar una nave espacial basada en nanotecnología, de la cual hemos hablado aquí en ¿Qué rayos?, lo que permitiría disminuir el tamaño de una forma verdaderamente drástica. Es increíble lo que Stephen Hawking ha aportado para temas del espacio. Impresionante. Es un maestro, la verdad. Continuamos. En la Universidad de Washington se han desarrollado unos guantes que detectan el movimiento de las manos. Este movimiento es analizado y enviado a una computadora que compara los movimientos con el lenguaje para sordomudos y finalmente se expresa como un mensaje de audio en una bocina de la computadora. El desarrollo de esta tecnología permitirá una mejor interacción y entendimiento de las personas con problemas de habla y audición. Fíjate que estaba viendo hace poquito uno de los programas de ¿Qué rayos? Que hemos hecho y estábamos hablando de la importancia que tiene el tema de cómo convergen la ciencia, la tecnología y la medicina para este tipo de aplicaciones, aquellas que tienen la intención de mejorar la calidad de vida de quien tiene una discapacidad con alguno de los sentidos, visual, auditivo. Claro. A mí me da mucho gusto que este tipo de investigación se esté llevando a cabo y además que va cada vez con más velocidad. Claro, poderle dar una ventaja a las personas que tienen alguna discapacidad, que no eligieron y no les toca así, pues poderlos ayudar. Increíble. Exactamente. Y bueno, es día de noticias de las universidades porque esta última nota en nuestro noticiario científico tiene que ver con que científicos de la universidad, en este caso de Stanford, han desarrollado unos lentes que tienen un sistema de reconocimiento de rostros que permite a niños con autismo detectar las expresiones faciales y ayuda a mejorar el proceso de interacción social y mejora en la calidad de vida. Es verdaderamente importante cómo podemos interconectar la comunicación que generamos y entenderla y en consecuencia reaccionar. Claro, y usando la tecnología a nuestro favor. Exactamente. Increíble. Exactamente, así que esto ha sido todo el día de hoy en nuestro noticiario científico. Continuamos en ¿Qué rayos? Algunos animales y bacterias tienen imanes en sus cuerpos. Un molusco llamado chitón los tiene en su lengua y eso le permite atraer algas para alimentarse. El imán más potente del universo es una estrella llamada Magnetar. Estas estrellas tuvieron una explosión tipo supernova y se cree que hay apenas una docena en el universo. Si fijas un imán a un trozo de madera y lo pones sobre agua, lentamente girará y el polo norte del imán se alineará con el polo norte del planeta. Así funcionan las brújulas. Algunas veces los veterinarios usan imanes para mover algún metal que se comieron nuestras mascotas y así retirarlo de su cuerpo. Y sí, ya lo saben, estamos llegando a esa parte del programa que ni a Paola ni a mí nos gusta, definitivamente, Pao. Se nos está acabando el programa, está esa parte, pero bueno, como siempre te recordamos que nos interesa mucho platicar contigo, que nos interesa que a través de las redes sociales de internet nos conectemos, conversemos y escuchemos qué temas quieres ver tú, porque este programa, por supuesto, es tuyo. Y antes de irnos, queremos que te quedes con un factor importante del tema que vimos hoy. Coincido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los polos opuestos? Se Nos atraen. atraemos bastante bien. Y después, con los iguales, Por más que quieras acercarte, Pisu, échale más ganas. se repelen. No se puede, pero bueno, nos vemos en la próxima edición. ¿Qué fue esto, Pisu? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos?